Pido ayuda económica basado en que es obligación del pueblo cristiano sostener la vida religiosa, la vida consagrada y en un futuro la vida sacerdotal. Y sobre todo en estos momentos de crisis espantosa en toda la Iglesia, en todo el mundo, es obligación sostener aquellas obras que van a reconstruir, que van a remendar, que van a enmendar, que van a remediar todo el daño que se ha hecho por los malos pastores. De manera que esa es la base de mi petición. Ayúdenme económicamente, estoy construyendo las casas de formación de mis religiosas ecuménicas de Guadalupe. Y sigo invitando a las muchachas de 12 a 24 años, deja el mundo, enamórate de Jesucristo, entrégate totalmente a Él, comunícate con nosotros. Hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, es fiesta porque es la patrona de América Latina y en la liturgia ya nadie sabe esto, Las fiestas patronales gozan de ciertos privilegios, por ejemplo, el Gloria, ¿verdad? Es un rito un poco más elevado que el normal. Quiero fijarme en un punto. Santa Rosa de Lima no fue religiosa en el sentido estricto de la palabra, o sea, no vivió en comunidad y no hizo los votos públicos de pobreza, castidad y obediencia. Trajo hábito terciario, no es el hábito religioso en sentido estricto de la palabra. Bueno, pero se consagró a Dios, una virgen consagrada, como ahora el derecho canónico lo estipula de una manera más precisa, ¿verdad? Vivió con sus papás. En aquellos siglos las casas eran grandes, tenían huerta, tenían potrero detrás, ¿verdad? Ella escogió un lugar apartado en su casa, tal vez cerca del potrero. Se habla en su biografía de los insectos y de los mosquitos que venían a molestarla y que ella hizo un pacto con ellos. En su sencillez, llena de amor divino, les dijo: criaturitas del Altísimo, ¿me van a dejar en paz? Porque estoy rezando. Ya que termine de rezar, hagan lo que quieran. Y dicen que así lo hacían los insectos, Mientras ella rezaba, no la molestaban, los mosquitos ni nada. Bueno, yo les digo a todos, leamos el Santo Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dice: cuando hagas oración, no lo hagas en las plazas, tocando las trompetas, donde te ven, no. Entra a tu cuarto, cierra la puerta detrás de ti y allí de rodillas, donde nadie te ve, haz oración a ese Dios que sí te ve. Busquemos todos, mis hermanos, en nuestra propia casa, un rinconcito. Siempre habrá, aún en las pequeñísimas casas modernas, apartamentos terribles, inhumanos, pero búscate un rinconcito donde puedas tener poquito silencio, poquita paz, en lo que cabe, para tu encuentro con Dios. No es posible que te quedes todo el día en la iglesia. Tienes que estar en tu casa. Muchas veces no tienes iglesia cerca. Transforma tu domicilio en una iglesia doméstica, como pide el Concilio Ecuménico Vaticano II. Si se puede, pon un altarcito.
Si tienes posibilidades, un cuarto de tu casa. Me ha tocado a mí visitar familias que tienen una capillita, un oratorio privado. No se necesita permiso. Para tener el Santísimo Sacramento sí se necesita permiso del obispo y por escrito. Pero un oratorio lo puedes hacer. Ahí recógete en silencio. Ahí ten comunicación con Dios. Donde quiera lo podemos hacer. Pero ayuda mucho el ambiente, las circunstancias, que haya silencio, que haya paz, un rinconcito tranquilo. Diríamos, un pedacito de paraíso, una probadita del cielo aquí en la tierra. Otras veces no es posible. Y ahora les quiero decir lo que hacía Madre Teresa de Calcuta. Yo la traté, no mucho, pero en Roma primero y después aquí en Tijuana. Vino varias veces y siempre me tocó estar con ella cada vez que venía. Ella tenía costumbre de rezar cuando iba de un lugar a otro. Se recogía inmediatamente. Cuando subía al automóvil, inmediatamente se ponía con su rosario y se abstraía de todo. Era muy cortés, muy amable, muy atenta, muy bien educada. Pero luego buscaba que a su Jesús, a su esposo divino, iba recogida, absorbida, absorta decimos en español, como que Dios la chupaba. Sorber significa chupar. Dios la absorbía. Una mujer santa, recogida. Y así debemos ser nosotros, hombres y mujeres de Dios, recogidos. Pensar siempre en Dios. Había una canción en los años 60 que anduvo muy de moda. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Y así seguía. Estoy pensando en Dios. ¿Puedo o no puedo? Claro que sí puedo. Eso ningún gobierno me lo podrá quitar nunca. Llegará el momento en que el gobierno nos va a todos los países. Comienza ya la tiranía mundial, la esclavitud mundial, el absolutismo más tremendo, un control electrónico de todas nuestras actividades, de nuestra economía, de nuestro trabajo. Y una pobreza espantosa. En este momento en Europa no tienen gas. Con esa guerra dizque de Rusia contra Ucrania, a Rusia le impusieron penas que son el suicidio de Europa. Todo fue bien planeado y se va a llevar a cabo más todavía, Entonces, toda Europa necesita gas natural, no solo para la estufa de cocina, sino para calentar las casas, porque allá hace mucho frío en invierno, en toda Europa. Y ya no hay gas. Está carísimo, carísimo. Lo mismo la gasolina, el petróleo. Esas disque sanciones contra Rusia
son la destrucción de la economía de Europa y del Occidente. Y luego viene la falta de alimentos, aunado con la estrategia comunista dictatorial de China. Ya se interrumpió la cadena de suministro de alimentos y de mercancías. La técnica comunista de izquierdas, ¿cuál fue? El famoso dumping. ¿Qué es el dumping? Dompe en español, lo decimos aquí en la frontera, es un camión de volteo que para descargar la mercancía nada más levanta una palanca y toda la caja de la carrocería, de la carga del camión se levanta y en un instante toda la mercancía queda ya descargada. Eso es dumping. Y en economía significa vender productos baratísimos, como son los productos chinos, a un precio inferior al costo. Claro, los producen con trabajo de esclavos. Ese es un hecho que todo mundo puede verificar. Y entonces hacen quebrar todas las industrias. Si en México para producir una bicicleta los costos son más o menos de, pongámosle, 3,000 pesos, y en China te dan una bicicleta en 100 pesos, ninguna empresa le puede hacer competencia a la mercancía china, aunque le suban los impuestos que quieran, y terminan tronando todas las industrias, todas las empresas, y así fue en todo el mundo. De manera que quedó únicamente la mercancía china. El mundo quedó cautivado primero, y luego cautivo, prisionero de la economía china. Ya en la mayoría de los países no se produce nada. Y entonces ese control ahora puede apretar la prensa, las tenazas, y quitar la comida, y quitar todo. Y es lo que está pasando. En Europa la gente ya anda buscando madera para calentarse, madera para calentar la comida, leña. No hay. Las minas de carbón no dan abasto. Las políticas de todo el mundo, y acá en Estados Unidos sobre todo, es quitar las fuentes de energía tradicionales, que llamamos combustibles fósiles. El petróleo, el carbón, son los principales. Y sustituirlos con energías renovables. ¡Qué maravilla! Energía solar, energía eólica del viento. ¡Oh, qué maravilla! Pero no sirven, hijos. Cuando no hay viento, no hay nada. Cuando no hay sol, no hay nada. Y no tienen la potencia de los combustibles tradicionales que hicieron posible la civilización humana, como la conocemos el día de hoy. Entonces, viene el hambre, viene la pobreza mundial. México, repito y repito, yo creo que es el país más rico del mundo en recursos naturales, el más afortunado. Pero aún así, la crisis va a venir con nosotros. ¿Por qué?
Porque antes el pueblo mexicano estaba distribuido por toda la superficie del territorio nacional. Ahora no. El campo está abandonado. Los pueblitos pequeños, desolados, desiertos. Todo el mundo se vino a las grandes ciudades, donde el control de los gobiernos es más fácil en todos sentidos. Y todo el mundo depende del agua que te da el gobierno, de la luz que te da el gobierno, de las gasolinas que te da el gobierno, aunque tengan marcas diferentes, todas vienen del mismo barco. Ahí están en Rosarito los barcos que son los que traen ese combustible, a veces de otros países, no crean que de México. De todas maneras, hay un control. Y entonces se acaba eso de que México es el país más rico del mundo, porque las cosas quedaron como recursos y no fueron transformadas en riquezas por las manos del hombre. Tal vez dirán que estoy divagando mucho. Así le decían al presidente Trump, cuando en las Naciones Unidas les dijo que Europa iba a tener frío y hambre. Hace 6 años dijo eso. Ya se cumplió. En Europa no hay gasolina, no hay diésel. En Europa no hay carbón. Y viene el invierno. Y en Rusia tienen todo el gas del mundo. ¿Y qué están haciendo con el gas? Lo tienen que quemar. Lo queman. Si no se vende, hay que quemarlo, el gas. Y las políticas siguen todavía, que el calentamiento global. ¿Cuál calentamiento? El peligro es el enfriamiento. Van a morir miles y miles de personas por frío. Yo recuerdo en la biografía de Santa Bernardita Soubirous, que recibió las apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia el año de 1858. Su papá fue metido a la cárcel porque se encontró un tronco tirado en la calle y se lo llevó para calentar a su familia. Según eso, ese tronco era de alguien y lo metieron a la cárcel. Así va a pasar aquí. Si agarras un tronco, te van a meter a la cárcel. Pero ese tronco lo quiero para calentar a mis hijos, a mi esposa, que se mueren de frío. Que se mueran. Vamos a pedir a Dios por el mundo, que todo esto es un castigo de Dios, porque no lo buscamos. Y volvamos a los santos. Santa Teresa de Calcuta, recogida en Dios, pensando siempre en Dios. Santa Rosa de Lima, que hoy festejamos, siempre absorta en Dios, absorbida en Dios, llena de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.